Buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga donde quiera que se encuentren. Gracias a todos los que se conectan a través de las redes sociales y nos siguen en estos estudios libro por libro. Que la iglesia de Unifam Coacalco trae con mucho gusto hasta ustedes estos estudios bíblicos, estudios que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, que tienen que ver con nuestras relaciones matrimoniales, con los hijos, en el trabajo, etcétera, ¿verdad? Es un asunto de crecimiento, de establecer en nuestra vida valores, respetándonos unos a otros a través del consejo de Dios. Y esto es lo que vale la pena, que nosotros vayamos aprendiendo de Dios y que de esta manera pues apliquemos lo que aprendemos en la vida cotidiana. Hoy es miércoles 12 de mayo del 2021, ya tan rápido. Así es de que iniciamos un nuevo libro, Cantar de los Cantares. Nuevamente seguimos aquí con Salomón y los libros que nos ha dejado en la palabra. Y tenemos hoy el inicio del Cantar de los Cantares. Vamos a tener 3 semanas estudiando el Cantar de los Cantares y posteriormente el primer miércoles de junio estaremos regresando a nuestras reuniones de miércoles o estudios bíblicos de miércoles presenciales. La iglesia de Unifam Coacalco les espera con mucho gusto ahí en las instalaciones. Mientras tanto, aquí estamos y también llevando hasta ustedes estos estudios que tienen que ver con el aprendizaje en los grupos pequeños, en los grupos familiares, y hoy estaremos iniciando el Cantar de los Cantares. Vamos a hacer una oración y vamos a ponernos en las manos de Dios y vamos a pedirle a nuestro Dios que Él sea el que nos guíe, nos enseñe y sea nuestro maestro por excelencia. ¿Qué te parece? Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y oremos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos da de seguir estudiando, meditando, reflexionando en tu palabra, porque tu palabra es alimento para nuestro espíritu, para nuestra alma. Te damos gracias por este privilegio y honor. Hay lugares donde quisieran estudiar tu palabra, pero no pueden, simplemente se les prohíbe o no tienen el recurso. Pero tú ahora, Señor, a los que podemos escuchar, a los que podemos aprender aquí, nos das este privilegio y honor. Ayúdanos a valorar, a cuidar y a aprovechar la enseñanza que tú nos das. Gracias, Señor. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos y amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Sabemos que hay luchas, que hay situaciones difíciles que tenemos que enfrentar día con día, pero tú tienes el control. Ayúdanos a nuestra fe y que nuestra vida, Señor, pueda reflejar el aprendizaje que tú nos das, la enseñanza que tú nos das y el aprendizaje que nosotros adquirimos a través de tu Espíritu Santo. Ponemos en tus manos nuestras vidas, nuestra economía, nuestra salud, nuestra familia, y sabemos, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues, ¿qué le parece si entramos en materia? Porque hoy vamos a estar viendo la introducción de este libro, Cantar de los Cantares, un libro polémico, un libro complicado en su lectura. Sin embargo, también vamos a ver que está dividido, este libro está dividido en 3 partes. Vamos a ver. El Cantar de los Cantares está dividido, lo vamos a dividir más bien nosotros en 3 partes. Pero podemos resumir que el libro trata del amor matrimonial en su plenitud. El amor matrimonial en su plenitud. Esto es lo que nosotros queremos que usted aprenda a través del libro Cantar de los Cantares de el rey Salomón. Así es de que aquí estamos ya con esta parte de enseñanza. Y
queremos entrar directamente a la introducción. La introducción. ¿En qué fecha fue escrita este libro? Creemos que fue escrito en la primera etapa del reinado de Salomón. Entonces lo vamos a ubicar aproximadamente en el año 960 antes de Cristo. En la primera etapa del reinado de Salomón, vamos a ubicarlo en el año 960 antes de Cristo. El nombre Cantar de los Cantares. En hebreo se pronuncia Shir Hashirim. ¿Y qué significa de manera literal? El más hermoso de los cantos. Cantar de los Cantares significa el más hermoso de los cantos, o también el canto por excelencia. Es decir, de entre muchos cantos que escribió Salomón, hay uno por excelencia, y ese fue seleccionado para estar dentro del canon del Antiguo Testamento. Entre muchos cantos, según Primero de Reyes 4:32, dice que Salomón escribió como 3,000 proverbios y más de 1,000 canciones, y entre esas más de 1,000 canciones escogió una. ¿Cuál es? El canto por excelencia. ¿Cuál es? El más hermoso de los cantos. Y se titula El Cantar de los Cantares. Muy bien. Pues definitivamente parece que aquí no hay duda. En la tradición ubica a Salomón como el autor, como el escritor de este canto. Y tenemos también un texto clave que está en el capítulo 8 y al final, versículos 6 y 7. Si nosotros estamos teniendo aquí que el amor matrimonial en su plenitud es el tema central de este libro, el amor matrimonial en su plenitud, entonces los versículos 6 y 7 del capítulo 8 nos pueden resumir lo que es un amor maduro, un amor verdadero, un amor matrimonial de acuerdo a los parámetros que Dios ha establecido. Y bueno, pues vamos a analizar esos versículos ya al final. Pero ubíquelos, capítulo 8, 6 y 7. El género literario sigue siendo poesía, en este caso una poesía narrativa. El propósito, fíjate nada más, está interesante porque el Cantar de los Cantares responde a dos pensamientos extremos de la época, a dos pensamientos extremos. Uno, el ascetismo, es decir, aquellos que niegan todo placer carnal, que están en contra del placer carnal, que están en contra de una situación de hablar de la carne, hablar de sexualidad, hablar de placer, y todo eso son los ascetistas. El ascetismo genera un extremo tremendo, y el Cantar de los Cantares responde a esto. Fíjate que es un libro polémico porque incluso dentro del pueblo judío este libro lo leen solamente adultos. Adolescentes y niños no pueden leer este libro. Solamente los adultos, ya que adquirieron cierta madurez, porque para ellos es un libro pues que habla de mucha sensualidad, que habla de erotismo, que habla de sexualidad, así muy descriptivo y demás. Entonces, pues es un libro polémico en ese sentido, y algunos grupos ascetistas decían que pues no, el placer no es parte de lo que Dios quiere y demás. Entonces este libro pues como que viene a quitar esa idea del ascetismo, ¿no? Pero estaba el otro extremo, siempre hay extremos. Estaba el extremo del hedonismo. El hedonismo nos dice que todo es placer. Todo es placer. Aquí lo que dicen ellos que lo más importante para cuidar es el alma y el espíritu, pero el cuerpo de nada aprovecha, el cuerpo se muere y demás. Por lo tanto, si el cuerpo genera algún placer, eso hay que darle rienda suelta sin ningún problema. De ahí viene una situación de depravación, una situación tremenda de libertinaje en cuestión del cuerpo, y ahí están los hedonistas.
Por un lado, los ascetistas, puritanos, ¿verdad? Extremos. Y por el otro extremo, los hedonistas, que buscan el placer como única manera de disfrute, el placer carnal, el placer físico. Así es de que estaban estos dos extremos, pero el Cantar de los Cantares también viene a frenar esta situación de una búsqueda única del placer para decir sí a Dios. Dios se interesa por el placer, por la sexualidad dentro del matrimonio con los parámetros correctos dentro del matrimonio, dentro de un orden que Dios ha establecido. Así es de que el Cantar de los Cantares, pues, en su propósito, tenemos que responde a dos pensamientos extremos y genera un equilibrio en ese sentido. Por lo tanto, pues seguimos diciendo que esta situación es a veces polémica, a veces se generaron tabús de no poder hablar o de no querer hablar de estas situaciones de sexualidad en la Biblia. Se generaban temores y demás cosas, por lo cual no se quería tratar este libro ni estudiar este libro. Muy bien, la interpretación que podemos nosotros analizar se va hacia dos categorías. Una, que es la escuela alegórica, y la otra, la escuela literal. Los alegóricos dicen o interpretan que el Cantar de los Cantares es un simbolismo entre Dios y su pueblo, o en el Nuevo Testamento también entre Cristo y la Iglesia. Pero a fin de cuentas, Dios y su pueblo. Si es Cristo, pues es Dios, y si la Iglesia es su pueblo. Entonces, todos los símbolos, las palabras, la intimidad que hay en esta situación, siempre se relaciona de una manera alegórica, comparativa, con Dios. O sea, si es una situación de matrimonio, es con Dios y su pueblo. Incluso se le llama al libro de Cantar de los Cantares como el lugar santísimo. Todos los demás libros de la ley y algunos históricos nos hablan de rituales, de la ley, nos hablan de cosas externas, ¿verdad? De sacrificios y demás. En el lugar santo, a todos los demás se le llama el lugar santo, pero al Cantar de los Cantares, cuando el rey invita a la sulamita, a la intimidad, ahí por eso se le llama el lugar santísimo. Ya es una presencia íntima con Dios. Son interpretaciones alegóricas, las cuales pues existen. Y está la otra parte que dice que afirman que es un texto poético, efectivamente, es literal, pero que narra el amor entre Salomón y una de sus esposas, la famosa Sulamita de Sulem, una mujer de Sulem, una mujer que al parecer se dedicaba a la agricultura, trabajadora bajo el sol y demás. Por eso era morena. Entonces, que el texto de Cantar de los Cantares es un texto que habla de poesía narrativa, pero narra la experiencia de Salomón precisamente con una de sus esposas, la famosa Sulamita. Entonces, de manera literal, es lo que nos están diciendo esta escuela, que el libro presenta esta parte del matrimonio, una parte del matrimonio que vamos a dividir en el cortejo, vamos a dividir en la noche de bodas y vamos a dividir en un matrimonio o una madurez matrimonial. Llegando a la madurez y pasando por estas tres etapas. Entonces, hoy vamos a concentrarnos en la primera etapa que es la etapa del cortejo. ¿Qué te parece? Ya terminamos pues esta parte de la introducción y vamos a ver qué dice el texto. Vamos a entrar al texto directamente hoy. Queremos en 3 sesiones, en 3 semanas, terminar con este precioso libro y esperando que cada uno de nosotros pueda aprender con respecto a lo que aquí se enseña. Dice el texto en el capítulo 1, y bueno, hay ciertas, como una obra de teatro, algunos lo han dicho que es como una obra de teatro que va hablando ella, la amada, que va hablando el amado, hay un cortejo nupcial que les ayuda,
las damas y los amigos del novio, sí, más o menos ahí está la trama de una boda judía. Entonces, tenemos aquí que la amada en el capítulo 1 dice: oh, que él me besara con los besos de su boca, mejor que el vino es tu amor. Tu nombre es como perfume derramado, por el olor de tu suave perfume, las jóvenes se enamoran de ti. Atráeme en pos de ti, corramos, el rey me ha llevado a sus habitaciones. Y luego el cortejo nupcial dice: nos gozaremos y nos alegraremos contigo, nos acordaremos de tu amor más que del vino, con razón te aman. La amada vuelve a hablar y dice: soy morena y bella, oh hijas de Jerusalén. Soy como las tiendas en Kedar o como los pabellones de Salomón. No se fijen en que soy morena, pues el sol me bronceó. Los hijos de mi madre se enojaron contra mí y me pusieron a cuidar viñas, y mi propia viña no cuidé. Hazme saber, oh amado de mi alma, ¿dónde pastorearás? ¿Dónde harás recostar el rebaño? Al mediodía, para que yo no ande errante tras los rebaños de tus compañeros. Sigamos leyendo esta parte de el cortejo. Sigue diciendo aquí en el capítulo 1, si no lo sabes, dice él, ahora dice el amado, si no lo sabes, oh la más hermosa de las mujeres, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas. Cerca de las cabañas de los pastores, a mi yegua, entre los carros del faraón, te he comparado, oh amada mía. Qué bellas son tus mejillas entre tus aretes y tu cuello entre los collares. Te haremos aretes de oro con engastes de plata. Y ella contesta: cuando el rey estaba en su diván, mi nardo liberó su fragancia. Mi amado se parece a un manojito de mirra que duerme entre mis pechos. Mi amado se parece a un racimo de flores de aleña de las viñas de Engedi. El amado responde: qué bella eres, oh amada mía, qué bella eres, tus ojos son como de palomas. Y ella responde: qué bello y dulce eres tú, amado mío, nuestra cama es frondosa, las vigas de nuestra casa son los cedros, y nuestros artesonados son los cipreses. Bueno, pues aquí tenemos la primera parte de lo que hoy queremos estar hablando y queremos aterrizarlo, pues también comparándolo cómo son los enamoramientos, los cortejos en nuestros días y de qué manera podemos ver a nuestras propias generaciones, nuestra propia generación y las que nos siguen después o la que nos antecede, ¿verdad? ¿Cómo y de qué manera pudiéramos nosotros aprender de lo que es el matrimonio para llegar a un buen matrimonio en su plenitud? Parece que aquí la narrativa de la historia es que el rey Salomón, entendemos que tuvo muchas esposas. ¿Cuántas esposas tuvo? 300 esposas y 700 concubinas. Tuvo muchas esposas y obviamente estamos hablando de la primera etapa. Todavía no tenía todas las esposas ni las concubinas. Pero estamos hablando de la primera etapa del reinado de Salomón, es decir, un Salomón joven todavía. Pero lo que podemos nosotros analizar en el texto es que parece que él un día andaba en el campo y vio a una joven hermosa. Entonces parece que se enamoró a simple vista y él regresó a su palacio y se disfrazó de pastor y salió a pastorear un rebaño donde la sulamita lo vio y se enamoró. Se enamoró. No es que la sulamita haya estado enamorada de un pastor, como dice aquí la palabra,
sino que Salomón se disfrazó de pastor y entonces ella se enamoró y que a fin de cuentas ella entendió al final que ese pastor era el rey Salomón. Entonces vemos que esta historia, esta hermosa historia del Cantar de los Cantares, se concentra pues en la narrativa del enamoramiento del rey Salomón con una de sus esposas, la muy famosa Sulamita. A 100 kilómetros quedaba la región de Sulem al norte de Jerusalén, y de esta manera pues ella era de esa región, la Sulamita. Entonces, en la primera etapa del libro del Cantar de los Cantares, en esta etapa donde ya les comentaba que es un libro polémico, es un libro en el cual muchas personas no quieren leerlo por el lenguaje explícito de amor, de sensualidad, de erotismo que usa, y así como que no quieren como que entrarle al asunto, como diciendo Dios no tiene nada que ver con esto, cuando Dios es el que diseñó la sexualidad, el placer, dentro de los parámetros correctos para que el ser humano los disfrute. Claro que sí, para que el hombre y la mujer los disfrute dentro de los parámetros del matrimonio, de una manera sana, de una manera correcta. Esto es lo que Dios ha diseñado, el placer. Entonces, vemos aquí la manera como ella se expresa de su esposo en un deseo. Pero aquí algo interesante, yo quiero que usted y yo podamos analizar que tanto la mujer como el hombre anhelan, desean, expresan. Tanto ella expresa la belleza y el deseo por el esposo, como el esposo describe la belleza y el deseo por la esposa. Este enamoramiento y estas palabras, obviamente los piropos que en esa época se decían, hace obviamente más aproximadamente 3000 años, ¿verdad? Hace aproximadamente 3000 años que se decían estos piropos en cuanto a la naturaleza y demás. Sin embargo, hoy en día pues no podemos decir esos piropos, tal vez se pueda ofender. Sin embargo, la expresión de ella en cuanto a cómo es él, en cuanto a su físico, en cuanto al deseo que ella tiene y demás. Ella se siente así como que menospreciada porque las mujeres que están en el palacio son mujeres cuidadas, que no han trabajado, y ella dice que trabajó en una viña y que el sol la bronceó y que por eso parece morena y demás cosas. Se sentía así como menos. Sin embargo, también reconoce que es una mujer bella, y en ese sentido ella expresa y le dice a su amado, ya está enamorada, y le dice a su amado dónde está para ir a buscarlo, y que ella anhela estar con él, desea. Pues obviamente estamos hablando del cortejo, ¿verdad? Y los novios han de entender perfectamente esto. Los que fuimos novios hemos de entender cómo era esto de andar buscando a la novia, buscando a la cortejada, buscando a la mujer amada, y entonces haciendo hasta lo imposible por pasar más tiempo, haciendo hasta lo imposible por ser detallista, haciendo hasta lo imposible por buscar ese tiempo de comunicación, de amor, de cortejo con la novia, con la amada. ¿Sí o no? Díganme ustedes, es tiempo para compartir allí en los grupos familiares con respecto al cortejo. ¿Cómo son los cortejos hoy en día? ¿Cómo fue el cortejo que tú tuviste con tu esposa si eres casado? ¿Cómo fue el cortejo de la generación que te antecede? Es decir, tus padres o tus abuelos, ¿cómo cortejaban a sus esposas, a sus novias más bien? Y cómo nuestros hijos o nuestros nietos, porque algunos de los que me escuchan ya tienen nietos y grandes, de tal manera que puedan entonces analizar cómo es el cortejo, ese deseo, esa poesía, ese lenguaje, ese acercamiento, esa pureza con la cual se busca
a la mujer amada, o la mujer también tiene la libertad de poder expresar lo que piensa, de poder expresar lo que siente? Dice el versículo 8 del capítulo 1 que él le dice que lo busque, o sea, ella lo anda buscando a él y él le dice dónde lo busque, y él dice, la compara con la yegua, la compara con palomas, sus ojos como palomas y demás, ¿verdad? Y luego él le dice, qué bellas son tus mejillas entre tus aretes y tu cuello entre los collares. La disfruta, la corteja, le dice lo que le gusta y etcétera, ¿verdad? Y ella también responde, es decir, también las mujeres tienen, bueno, yo sé que ahora es muy distinto, pero en algunas generaciones como que era tabú que la mujer se acercara, que la mujer buscara, que la mujer se declarara a su novio y demás, ¿no? Pero en esta época, desde hace 3000 años, ya la Sulamita nos está mostrando esta situación. Entonces, dice, cuando el rey estaba en su diván, mi nardo liberó su fragancia, mi amado se parece a un manojito de mirra que duerme entre mis pechos, mi amado se parece a un racimo de flores, de aleña de las viñas de Engedi, y él dice, qué bella eres, oh amada mía, qué bella eres, tus ojos son como de palomas, y ella dice, qué bello y dulce eres tú, amado mío, nuestra cama es frondosa, las vigas de nuestra casa. Ella está como anhelando y soñando el día de la boda, añorando y soñando el día en que vivan juntos, el día en que consuman su amor llegue a la consumación física y erótica y sensual y demás. Y entonces están pensando en todo esto. Entonces, el cortejo, vamos a separar el libro en 3 partes. Lo que es el cortejo, del capítulo 1, versículo 1 al 3, 5, al capítulo 3, versículo 5, necesitan leerlo hasta el 3, 5 para esta semana. Lean Cantar de los Cantares 1, 1 al 3, 5 para esta semana, y la próxima semana vamos a continuar con la boda, y tenemos ahí otros versículos que les voy a dar, y vamos a culminar en el Cantar de los Cantares con la tercera parte, que es el matrimonio en su plenitud, la madurez dentro del matrimonio, cómo hay problemáticas, pero llegan a una madurez y a una estabilidad, la que Dios quiere que lleguemos. Entonces, de esta manera podemos nosotros tener o aprender a través del Cantar de los Cantares, que este cortejo también nos muestra la manera como eran los matrimonios, o cómo se llevaban a cabo los matrimonios en la época del rey Salomón. Tenemos que había una parte de cortejo, luego el compromiso, lo que se llamaba el desposorio, luego la noche de bodas o la fiesta, y luego tenemos pues que ya vivían juntos con las problemáticas y con todo lo que conlleva un matrimonio. Como los que estamos casados podemos dar testimonio. Hay asuntos excelentes, pero también hay asuntos que requieren una atención especial. Así es de que tenemos mucho que estudiar en esta primera semana para los grupos familiares. Entonces, el tema central es el asunto del cortejo. Ya vimos la introducción. Vamos a hablar un poco sobre la introducción del propósito por el cual se escribe este libro, pero también la primera parte importante, porque vamos a tratar las otras dos, el cortejo. ¿Cómo son los noviazgos en nuestros días? ¿Cómo fueron los noviazgos de nuestros padres? ¿Y cómo son los noviazgos ahora de nuestros hijos o nietos? Así es de que tenemos mucho que hablar, mucho que expresar en ese sentido, y vamos a hacer una oración. Vamos a terminar hasta aquí. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos permites de iniciar este precioso libro del Cantar de los Cantares, libro con un texto poético, narrativo, polémico. Sin embargo, entendemos, Señor, que tú tienes enseñanzas para nuestra vida cotidiana. Enséñanos a adquirir los valores, enséñanos a expresar como lo hacen estos enamorados, Señor, cómo piensan y cómo sienten sus cuerpos y demás.
Yo te ruego, Señor, que bendigas este tiempo de estudio y que nos permitas aprender de ti, ya que tú eres el diseñador de nuestros cuerpos, nuestras emociones y el placer que pudieran sentir estos cuerpos. Ayúdanos, Señor, a poder equilibrar y centrarnos en la enseñanza que tú tienes dentro de los parámetros del matrimonio. Guíanos, Señor, en todo, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga.